Operación Discovery. Solo en Discovery Channel. Un hombre abre fuego en la carretera en el horario de máximo tránsito. Una organización de terroristas planea derrocar al gobierno. Un miembro de la policía dispara a una mujer inocente. Un asaltante de bancos armados roba una y otra vez. Y un hombre secuestra y asesina a una joven de 17 años. Cuando los delitos violentos aterrorizan a la nación, el FBI debe detener a estos delincuentes antes de que vuelvan a atacar. Los archivos del FBI. En más de 100 episodios de los archivos del FBI, fuimos testigos de delincuentes que no solo aterrorizan a sus víctimas con violencia, sino que llenan de temor a nuestra sociedad. Observamos tanto la experiencia como el coraje de las fuerzas de seguridad para protegernos y darnos la confianza de que la justicia puede prevalecer y prevalecerá. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. En este episodio especial, miraremos más de cerca casos que ya aparecieron en el programa. Exploraremos de manera más completa algunas técnicas y métodos investigativos que convirtieron a la Agencia Federal de Investigaciones en la principal agencia de seguridad del mundo. Dentro del FBI, el director del FBI, Robert S. Mueller. El FBI se creó originalmente para ocuparse de los delitos en las ciudades y condados que pasaban las fronteras entre estados. El país necesitaba una entidad de seguridad federal que llevara a cabo esas investigaciones. A través de los años el país creció y dado que el mundo del mismo modo se hizo más pequeño, la misión del FBI cambió y ahora debe enfrentarse a diversas amenazas. Octubre de 1995. La familia Shaw se halla en medio de una pesadilla. 3 hombres enmascarados y armados irrumpen en su casa, en Carolina del Sur. 2 de ellos toman como rehenes a varios miembros de la familia, mientras que el líder obliga a Amy Shaw a dejarlo entrar en la bóveda del banco donde ella trabaja como cajera. Escapa con $80,000 sin hacerle daño a Amy. Antes de irse, llama a sus cómplices para avisarles que el trabajo ya está hecho y que deben darse a la fuga. Una vez que los captores se van, los Shaw llaman a la policía. Mientras patrulla el vecindario, la policía encuentra a 2 jóvenes y los detiene. Dado que los asaltantes estaban enmascarados y no dejaron huellas dactilares, la policía no puede relacionarlos con el robo. Los 2 sospechosos prestan declaración a la policía local y niegan haber participado en el delito, pero las autoridades dudan de que estén diciendo la verdad. Los agentes del FBI saben que deben tratar de conseguir una confesión. Utilizarán técnicas de interrogación que requieren de un entrenamiento especial. El subdirector ejecutivo de Servicios de Seguridad, Grant Ashley. Terminamos el entrenamiento sabiendo mucho, pero la verdadera educación comienza cuando empiezas a trabajar en casos. Ahí conoces a las personas. Aprendes a hacer las preguntas de una cierta forma y a darte cuenta si una respuesta es veraz o no. El agente especial Jerry Jones escoge a uno de los sospechosos y comienza con el interrogatorio. Como la mayoría de los agentes, comienza preguntándole al sujeto sobre asuntos que no están relacionados con el caso en cuestión. Esto le ayuda a escoger una estrategia de interrogación apropiada. Es una cuestión de instinto. Cuando se habla con esta gente, se puede ir formando un concepto acerca de su temor más grande, algunos puntos débiles que puedan tener en su pasado, su familia o algo por el estilo. En este caso en particular, era temor a la pena de muerte. Al saber que el sospechoso ignora que la cajera Amy Shaw se encuentra a salvo ahora, el agente Jones ve una oportunidad en ello y decide explotarla. Le dije que lo que más me preocupaba era la seguridad y bienestar de la víctima.
Si el tercer asaltante la hubiera matado, ambos se hubieran enfrentado a la pena de muerte. Jones sabe que debe ser prudente en su elección de utilizar esta técnica frecuente. Podría volverse en su contra. Podría fortalecer la determinación del sospechoso de no hablar en absoluto. Pero el plan del agente funciona. Cuando lo enfrenta a la posibilidad de que su miedo más grande se haga realidad, el sospechoso admite su participación en el robo y dice el nombre del líder, Christopher J. Burke. Inmediatamente la policía arresta a J. Burke en la casa de su madre, en la frontera estatal en Georgia. Se lo declara culpable de todos los cargos. Pero la cadena de delitos de J. Burke acaba de empezar. Antes de que lo sentencien, escapa de la prisión con un asaltante de bancos llamado Jerome Frierson Bay. De inmediato las autoridades bloquean la zona. A pesar de la intensa búsqueda, no hallan rastros de los dos fugitivos. El agente Jones sabe que cuando se rastrea a un fugitivo, los datos personales aportan pistas importantes respecto de a dónde puede ir o qué es lo próximo que hará. Durante diferentes interrogatorios previos al juicio, Jones siente que existe un vínculo especial en la vida de J. Burke y le da una idea. Para mí, era evidente que lo único que en verdad le importaba era su madre. Estaba convencido de que, en algún momento, regresaría a casa de su madre. Colocamos vigilancia las 24 horas. Pero J. Burke no aparece. Los agentes siguen numerosos asaltos a bancos cometidos por dos fugitivos que se dirigen a la costa este. Finalmente, las autoridades localizan y detienen a Frierson Bay en Nueva Jersey. Los agentes se desilusionan al ver que J. Burke ya no está con él. Pero el agente Jones tiene un presentimiento. Siempre creía que J. Burke volvería a su casa. Localizan al fugitivo en Atlanta bajo un nombre falso. Detienen a J. Burke sin incidentes. Vuelven a enviarlo a prisión y luego lo sentencian a cadena perpetua. Con los años se desarrolla el conocimiento y se tienen presentimientos sobre una persona y la relación con su familia. El instinto y la experiencia del agente Jones fueron fundamentales para cerrar el caso. A veces es necesario el esfuerzo de todo un equipo para llevar al ladrón ante la justicia. Seattle, 1992. Un hombre armado comete una serie de asaltos temerarios a bancos, amenazando con matar a cualquiera que se interponga en su camino. Los agentes llaman al ladrón Hollywood porque cuando da los golpes usa un maquillaje exagerado y disfraces. En los siguientes 3 años, el asaltante roba 12 bancos y se lleva cerca de $1 millón, pero deja muy pocas pistas. Para atrapar a este asaltante escurridizo, la policía de Seattle y el FBI deben unirse a muchas otras agencias de seguridad para formar un grupo de investigación especial conocido como Equipo de Tareas. Subdirector ejecutivo Grant Ashley. Reunimos recursos de compañeros en el estado o la zona con los del FBI y algunos compañeros federales para concentrar las técnicas y capacidades especiales contra una amenaza en particular para obtener los mejores resultados. Pero las autoridades del lugar y los agentes federales no siempre están de acuerdo. Los oficiales del FBI nombran a la agente especial Ellen Glasser, supervisora del equipo de tareas de Puget Sound. Teníamos 12 agencias distintas que tenían misiones e intenciones diferentes. Fue muy interesante porque tenemos distintas filosofías acerca de la forma de hacer las cosas, distintas políticas. Así que fue un desafío muy grande lograr que trabajaran todos juntos por el bien de todos. El detective de Seattle, Mike Megan, también es miembro del equipo de tareas. Lo tomé como si hubiera sido un invitado en la casa del FBI. Se les tiene mucho respeto, pero había que solucionar unos obstáculos, opiniones preexistentes o formadas por las apariencias. Tuvimos que dejar ciertas cosas de lado. El ego, ciertas actitudes, quién sería el líder o si la policía desempeñaría un papel secundario.
y tuvimos que llegar a un acuerdo mutuo. El equipo de tareas no puede esperar que se cumpla su misión si no logra trabajar como unidad. Cada día teníamos que trabajar en la comunicación entre los miembros del equipo. Había gente con carácter muy fuerte, pero mi filosofía siempre fue que si se ponen las relaciones en primer lugar y se trabaja en las relaciones con las personas, trabajar juntos en equipo no sería un problema. Con esta filosofía, Glasser logra la cohesión del grupo. El equipo de tareas trabaja como unidad. Juntos establecen el patrón y la frecuencia de los robos de Hollywood. De esta forma estarán preparados para reaccionar con rapidez la próxima vez que dé un golpe. El esfuerzo vale la pena. El 27 de noviembre de 1996, Hollywood es el primer sospechoso en un robo a un banco a mano armada. A través de los esfuerzos combinados del equipo de tareas, la policía lo ubica y acorrala en una casa rodante. Trágicamente, él termina con su propia vida disparándose en la cabeza. Aunque en el equipo de tareas, cada persona tenía distintas experiencias y diferentes competencias, lograron armonizar y trabajar con mucha eficiencia. Los agentes de campo del FBI siempre reciben el mérito por resolver los casos. Pero los técnicos altamente calificados del Laboratorio de Crímenes del FBI en Quantico, Virginia, merecen gran parte del crédito. Son más que científicos con batas de laboratorio. Son detectives creativos cuyo trabajo inagotable siempre determina si un caso se resuelve o no. El Dr. Dwight Adams es el subdirector a cargo del laboratorio. Sabía que quería formar parte del laboratorio del FBI, porque es un centro de nivel internacional. Cuando se mira a los ojos a cualquiera de los individuos en este edificio, se ve gente muy dedicada, que trabaja al más alto nivel. Nuestro único interés es proporcionar la verdad, proporcionar los resultados más precisos, confiables e incuestionables que podamos. 11 de enero de 1982. El oficial de la patrulla de carretera de California, George Wolney, informa un posible suicidio en la carretera interestatal 15, cerca de Barstow. Cuando llegan los refuerzos, encuentran a Robin Bishop, de 23 años, muerta de un disparo en la cabeza. La policía no encuentra ningún arma en el lugar, pero sí hallan marcas de esposas en las muñecas de la joven. Era evidente que no se trataba de un suicidio, sino de un asesinato. Así era la solo en Discovery Channel. Devastador. Hoy, a las 10 de la noche. En 1982, el agente de la patrulla de carretera de California, George Wolney, denuncia el hallazgo de una víctima de suicidio al costado de la carretera. Pero como la víctima tiene un disparo en la parte posterior de la cabeza, los investigadores concluyen en que se trata de un asesinato. La licencia de conducir y la matrícula de la víctima están a la vista, como si alguien las hubiera sacado por alguna razón. Para descartar la posibilidad de que un agente de la policía hubiera asesinado a la joven, los investigadores a cargo ordenan a todos los agentes de la zona que entreguen sus armas de servicio. Un agente se rehúsa, George Wolney, quien insiste en que le robaron el arma. Wolney se convierte en sospechoso cuando los investigadores encuentran el cuerpo de su arma policial 357 desmontada en su camioneta. Alguien le quitó el cañón, la pieza fundamental para una prueba balística que puede relacionar el arma con la bala que mató a Robin Bishop. La policía también encuentra una caja de municiones en el armario del dormitorio de Wolney. Es la misma marca de bala que mató a Robin. A finales de 1982, el estado de California acusa de homicidio a George Wolney, pero como el jurado no llega a una decisión, el juicio se declara nulo. Se lleva a cabo un segundo juicio en la Corte Suprema, pero tampoco se llega a ningún resultado. Los investigadores están convencidos de que Wolney es culpable, pero ya no pueden acusarlo a nivel estatal. Acuden por ayuda a las autoridades federales. El agente especial Michael Randolph estudia el caso y reconoce que Wolney es tan astuto que procesarlo será difícil, sino imposible.
Lograr que lo condenen va a requerir una gran tenacidad, tanto de parte de los agentes de campo como de los analistas especializados del Laboratorio Criminológico del FBI. El subdirector ejecutivo, Grant Ashley. La tecnología siempre fue una herramienta excelente, pero lo que sigue siendo más importante para el FBI es el aspecto humano. El examinador del FBI, Jim Carrigan, de la unidad del Laboratorio de Armas de Fuego y Marcas de Herramientas, procura establecer una conexión entre la evidencia y el sospechoso. Normalmente compararía las marcas en el cañón del arma del asesinato con las de la bala fatal, pero falta el cañón. Carrigan tendrá que pensar en otra manera para encontrar la verdad. Sabe que los investigadores confiscaron pinzas y llaves inglesas cuando hallaron el cuerpo del revólver. La pregunta era si era posible que se haya usado alguna de esas herramientas para sostener el cuerpo del arma mientras extraía el cañón. Carrigan decide utilizar una técnica conocida como análisis de marcas de herramientas. Advierte que hay una pequeña marca en el cuerpo del arma. Luego verifica todas las herramientas de Wolney hasta que encuentra una llave inglesa con un diente roto. Se parecía mucho a la marca que había en el cuerpo del arma. Así que usando eso como base, comencé a hacer marcas con esa herramienta y a compararlas bajo el microscopio. Pude llegar a la conclusión de que las marcas que se encontraron en el arma se produjeron con esa herramienta en particular y no con otra. Aunque esto apunta a que Wolney quitó el cañón de su arma, no es suficiente para demostrar que haya asesinado a Robin Bishop. Los investigadores podrán armar un caso si pueden encontrar una conexión entre la bala fatal y la caja de municiones que encontraron en el armario de Wolney. En un movimiento sin precedentes, el laboratorio decide emplear una técnica nueva que estuvieron desarrollando, la cual coteja el contenido molecular de las balas. El agente especial del FBI, Michael Randolph. Como un fabricante de balas como Remington Arms produce un lote de balas, este lote es diferente a todos los demás. Es similar a cuando se le agregan los ingredientes a un pastel. En el primer examen balístico nuclear del FBI, los científicos colocan un fragmento de una de las balas de Wolney en un reactor nuclear, donde se absorben los neutrones y se hace radioactivo. Cuando se la mide, la radioactividad revela la cantidad precisa de cada elemento que compone la bala. Una huella atómica. Luego los examinadores repiten el proceso con un fragmento de la bala fatal. ¿Y quién lo iba a decir? Hallamos aproximadamente 27 balas que coinciden con el plomo que se extrajo de la cabeza de nuestra víctima. En enero de 1984, George Wolney es llevado a juicio, pero esta vez a una corte federal. Gracias al ingenio y la resolución de los examinadores del laboratorio del FBI, Wolney es encontrado culpable y se lo sentencia a 90 años de prisión. 12 años más tarde, Wolney muere en prisión de un ataque cardíaco. El subdirector ejecutivo, Grant Ashley. Están los héroes olvidados de los que nunca se oye hablar, las personas que trabajan en los laboratorios que hacen que esto tenga sentido. Esto toma muchísimo tiempo y se necesitan personas con gran talento y paciencia. Sustentar un caso con evidencia científica sólida es una herramienta de toda agencia de seguridad. Pero cuando las autoridades no tienen sospechosos claros y tienen muy poca evidencia física, el FBI debe confiar en una de sus disciplinas más especiales y menos comprendidas: la elaboración de perfiles. 31 de mayo de 1985. En un camino solitario en Lexington, Carolina del Sur, Sherry Faye Smith, de 17 años de edad, revisa su buzón antes de desaparecer sin dejar rastros. 2 días de búsqueda inútil llevan a los investigadores a la conclusión de que fue secuestrada. Temprano en la mañana siguiente, los temores se hacen realidad cuando la familia de la joven desaparecida recibe una llamada del secuestrador. Él les explica que les devolverá a su hija y les dice que ese día más tarde recibirán una carta. Cuando finalmente llega la carta, la familia se horroriza. Escrito con la letra de Sherry, el documento estaba intitulado Última Voluntad y Testamento. Para identificar qué clase de hombre habría secuestrado a Sherry Faye, los investigadores recurren a los encargados de la elaboración de perfiles del FBI, de la Unidad de Apoyo de Investigaciones en Quantico, Virginia.
Los que trabajan en la elaboración de perfiles son agentes veteranos que reciben un entrenamiento especial en criminología y psicología aplicada. El agente especial retirado del FBI, John Douglas, hizo grandes avances en la elaboración de perfiles de conducta trabajando para el FBI. Por más de una década, él y otros más llevaron a cabo entrevistas con pirómanos, violadores, secuestradores y asesinos convictos en varias prisiones. Estudiamos sus recuerdos, algo que nadie había hecho antes. El momento en el que estaban perpetrando el delito. Lleva tiempo, pero una vez que estoy allí, consigo mucha información. Douglas y otros catalogan y separan por categorías sus hallazgos y crean una base de datos estadísticos, a partir de la cual los investigadores pueden inferir características de los criminales. Mi trabajo se parece al de un médico. Trato de llegar a un diagnóstico y me baso en los miles de casos en los que trabajé. En las miles y miles de entrevistas a delincuentes que cometieron delitos similares. Cuando crea un perfil, Douglas tiene que examinar todos los materiales de investigación, incluyendo informes policiales preliminares y fotografías de la escena del crimen. Es necesario tener toda la información en relación con la víctima. Hay que hacer un análisis o perfil de la víctima. Hay que preguntarse por qué fue esa la víctima del delito. Y luego se ve la forma en que éste se perpetró, si fue un delito de alto o bajo riesgo. Cuando alguien pide un perfil, lo que busca son las características físicas y de conducta, que incluyen edad, raza, en ciertas ocasiones con textura física, nivel de educación y ocupación. A veces incluye el tipo de vehículo que la persona conduce. Puede incluir el comportamiento en general del sujeto. Si el sujeto es o no es muy estricto, obsesivo-compulsivo, o al contrario, al extremo de ser muy desprolijo y descuidado. Y a veces el perfil general puede incluir cientos de características. A pedido de las autoridades de Carolina del Sur, Douglas concentra su atención en el caso Sherry Faye Smith y estudia todo el material disponible del caso. Lo que hacía que este caso fuera especial era que el sujeto se comunicaba con la familia. Y eso es realmente algo muy poco común. Tenía esperanzas, porque cuando se tiene una comunicación, ya sea por escrito o verbal, se la puede analizar, lo que nos da una buena descripción del tipo de persona que deberíamos buscar. Es como si siguiera un guión que fue escrito antes. Aquí se trata de alguien que sería muy estricto, muy ordenado y muy cerrado. Tras inspeccionar cada detalle del secuestro, Douglas genera un perfil con 22 puntos. Es probable que se trate de un hombre con antecedentes criminales y que viva en la zona. La naturaleza de los criminales es perpetrar el crimen y deshacerse de sus víctimas en zonas que les resulten familiares de alguna forma. Douglas también cree que el secuestrador se siente inadecuado y lo compensa a través de acciones violentas. Siente que no es nada, siente que no es nadie. ¿Y cómo puede este don nadie, una persona con esta personalidad, que probablemente está excedido de peso, tiene autoestima baja, poco atractivo, cómo puede convertirse en alguien? Buscará víctimas con las que nunca tendrá posibilidades de tener contacto. Alguien como Sherry Faye Smith, y así por primera vez en sus vidas pueden ser poderosos. 2 días después de la última comunicación con el secuestrador, este llama a la familia con indicaciones específicas acerca de dónde pueden hallar a su hija. Escuchen atentamente. Tomen la carretera 378 oeste hasta la rotonda. Giren a la izquierda en el edificio blanco. Diríjanse al jardín trasero. 2 metros más adelante los esperaremos. Los investigadores se dirigen a toda velocidad al lugar, con la esperanza de encontrar a la joven con vida. Cuando llegan, confirman su temor más grande. Sherry Faye Smith está muerta. El cuerpo, al haber estado expuesto al calor extremo y a otros elementos, se halla tan descompuesto que resulta imposible determinar la causa y también la hora de la muerte. Para Douglas, las indicaciones detalladas para llegar al cuerpo de Sherry y además el estado de la escena del crimen le ayudan a ver mejor dentro de la mente del sujeto. Me indicó que había salido de la escena del crimen en varias ocasiones.
porque fue muy específico con respecto a la cantidad de kilómetros y la cantidad de metros hasta donde se encontraba ella. También me indicó que tenía una sutileza criminal, porque creo que esperó a que llegara a un estado de descomposición avanzado, lo cual haría que fuese más difícil para las autoridades determinar la causa y el método de la muerte. La noche del funeral de Sherry, el asesino vuelve a llamar y pide hablar con su hermana, Dawn. Hola. Se me fue de las manos. Lo único que quería era hacerle el amor a Dawn. La estuve observando. ¿A quién? En un momento escalofriante, el asesino usa el nombre de Dawn en vez del de Sherry. Los investigadores se preparan para la posibilidad de que el asesino pueda estar cambiando su obsesión asesina hacia Dawn. Así era la Discovery Channel. Después de pasar 2 semanas escondido, el asesino vuelve a salir. De modo descarado, secuestra a Deborah May Helmick, de 9 años de edad, en el jardín delantero de una casa, a la vista de otro niño. Para John Douglas, el cambio del asesino por un crimen más riesgoso es signo de que se encuentra bajo presión. Hasta el momento, el crimen no refleja ningún tipo de dificultad. Sin embargo, lo que sucede cuando se ven otros casos, por ejemplo el de Ted Bundy, que asesina a una mujer en la casa Chi Omega y luego va tras una niña muy pequeña, es que comienza a perder el control por el estrés de estar bajo la lupa de las autoridades que tratan de atraparlo. Después de secuestrar a Sherry Faye Smith, el asesino se comunicó con la familia repetidas veces, pero esta vez guardó silencio. Douglas debe idear un plan para sacarlo. Sabe que los asesinos siempre siguen sus crímenes a través de los medios. Así que decide organizar un funeral, porque sabe que va a salir en los periódicos. Espera que esto reavive la fascinación que el asesino siente por la hermana de Sherry Faye, Dawn. El secuestrador muerde el anzuelo y llama a Dawn. No pueden protegerte todo el tiempo, bien sabes. Dios quiere que te unas con Sherry Faye. Es solo cuestión de tiempo. Luego, antes de colgar, el asesino le da una serie de indicaciones a Dawn. Bien, escucha con atención. Ve al norte, gira a la derecha. Deborah May está esperando. Que Dios nos perdone. Los investigadores siguen las indicaciones. Allí, encuentran el cuerpo de Deborah May Helmick. Douglas sospecha que el asesino intentará secuestrar a Dawn. Mientras tanto, científicos forenses utilizan un proceso conocido como detección electroestática para leer marcas invisibles en el testamento de Sherry Faye. La información lleva a los investigadores a un sospechoso, Larry Gene Bell, un obrero del lugar. La policía interroga a gente que conoce a Bell. Cuando conocen más de él, los investigadores descubren que la información concuerda exactamente con el perfil de Douglas. Las autoridades arrestan a Bell. Las pruebas forenses y el perfil de Douglas ayudan a declarar culpable a Bell de 2 asesinatos. Es ejecutado el 4 de octubre de 1996. En este caso, Douglas jugó un papel decisivo para identificar al asesino desconocido. Los que trabajan en la elaboración de perfiles también pueden confirmar sospechas. En 1983, la policía de Alaska investiga al primer asesino en serie del estado. Desaparecieron decenas de mujeres, la mayoría bailarinas exóticas y prostitutas. A muchas no se las vuelve a ver, pero otras aparecen en tumbas poco profundas con casquillos de calibre .223 cerca. La policía estatal tiene un sospechoso, un hombre de familia de la zona, Robert Hansen. Un año antes, una prostituta le contó a la policía de Anchorage que Hansen la había secuestrado y torturado antes de escapar. Los agentes de la policía de Anchorage interrogaron a los amigos de Hansen y confirmaron su coartada. Registraron su casa y automóvil, pero no hallaron ninguna prueba y suspendieron la investigación. A los investigadores les parecía muy poco probable que Hansen, dueño de una panadería, fuera sospechoso. Pero cuando la policía se entera de la denuncia de la prostituta,
cree que puede ser el asesino en serie que buscan. Los investigadores piden ayuda al agente especial del FBI, John Douglas. En realidad no hice un perfil. En este caso tienen un sospechoso, así que lo que se hace es una evaluación acerca de la personalidad del individuo y algunos hechos que se saben de él para ver si esta persona tiene la cualidad, capacidad o propensión a la violencia. Para Douglas, el hecho de que el asesino haya matado a tantas mujeres significa que tiene los medios para obrar sin que nadie en la comunidad lo advierta. Es alguien que trabaja en forma independiente. Dado que se recuperaron los cuerpos en zonas boscosas alejadas, al asesino podría gustarle mucho estar al aire libre. Hansen encaja con el perfil. Es dueño de un negocio pequeño y le gusta ir de casa. Ahora el papel del que elabora los perfiles cambia de confirmar sospechas acerca de un sujeto a ayudar a los investigadores a hallar bases para una orden de allanamiento. Las autoridades saben que deben buscar el arma que dejó los casquillos de calibre .223 que se encontraron cerca de los cuerpos. Le preguntan a Douglas si tienen que buscar alguna otra cosa. Estamos tratando con un asesino en serie. Todo comienza con una fantasía, y una de las cosas para continuar esa fantasía es guardar algún tipo de recuerdos. Lo llamamos recuerdos o trofeos, algo que fuera de las víctimas. No tiene por qué tratarse de algo costoso. Podría ser un reloj ordinario o alhajas de fantasía. Ellos se quedan con estas cosas. No las dejan a la vista de todos, las esconden en lugares secretos dentro de la casa, en un sótano, arriba en el ático o bajo los aislantes. Siempre lo esconden. Douglas ayuda a los fiscales a redactar la declaración jurada de 48 páginas. Un juez aprueba la orden de allanamiento. Mientras registran la casa de Hansen, los investigadores hallan los trofeos que Douglas había sugerido que buscaran, incluyendo las tarjetas de presentación de alguna de las víctimas. También dan con varias armas, entre ellas un rifle Ruger 223. Las pruebas balísticas demuestran que se trata del arma que disparó los casquillos encontrados cerca de varias escenas del crimen. Cuando se lo enfrenta ante todas las pruebas, Hansen finalmente se quiebra. Confiesa el asesinato de 4 mujeres y es sentenciado a 461 años, sin posibilidad de salir en libertad condicional. Mientras que los que trabajan en la elaboración de perfiles proporcionan un perfil psicológico del criminal, los agentes en el campo utilizan su instinto, experiencia y razonamiento deductivo para introducirse en la mente de un sospechoso. La mañana del 25 de enero de 1993, un solo hombre armado abre fuego frente al cuartel general de la CIA en Langley, Virginia. Mata a 2 empleados de la CIA y hiere a muchos otros. El agente especial del FBI, Brad Garrett, llega a la escena del crimen e intenta reconstruir el motivo del ataque. Lo primero que se hace cuando se llega a la escena del crimen es lo obvio. Bueno, lo obvio parece ser que estaba dirigido a la CIA. Quizás estaba dirigido a los individuos a los que disparó, pero evidentemente se trata de alguien que quería hacerlo público durante el horario de máximo tránsito. Así que eso da una especie de pista, al menos para empezar. De cualquier forma se investiga y se busca una relación entre la víctima y el sujeto, porque si hay una relación, tiende a ser mucho más fácil resolver el caso. A diferencia de los casos en los que se cometen crímenes contra desconocidos. Pero una vez que comenzamos a investigar los antecedentes de los individuos a los que disparó, e investigamos las circunstancias por las que estaba en el cruce, no parecía, al menos para mí, que pudiera haber un vínculo entre estos individuos en particular y la persona que les disparó. Así que inmediatamente comenzamos a buscar quién, dentro de la CIA, en otras palabras, empleados disgustados, empleados actuales, que pueden haber tenido una relación con estas personas que podrían haber tomado represalia por cualquier razón. Pero luego de haber hecho eso por un tiempo, realmente tampoco encontramos nada que nos llamara la atención. Así que, ¿qué se hace ahora? Bueno, se empiezan a ver las cosas lógicas. Se tiene la descripción del individuo que disparó, que se colocó un rifle de asalto en el hombro y comenzó a disparar. Así que se empieza a buscar a alguien que tenía algo contra la CIA. Cotejando la descripción física con una base de datos de compras recientes de AK-47, los investigadores identifican a un sospechoso. Se llama Mira Mal Kanzi, de 28 años de edad, un inmigrante pakistaní.
Las sospechas iniciales de Garrett sobre el móvil se confirman durante los interrogatorios a gente que conoce a Kansi, incluyendo su compañero de cuarto. Revelan que se estaba enfureciendo con la política exterior de los Estados Unidos y que planeaba algo siniestro contra la CIA, la Casa Blanca o la Embajada de Israel. Desafortunadamente, huyó a Pakistán o a Afganistán. Para traer al fugitivo de regreso a los Estados Unidos para procesarlo, Garrett debe utilizar lo que podría decirse que es la habilidad más importante de un agente, su habilidad para anticipar los obstáculos y para idear planes que los superen. Luego de 4 años y medio de persecución, el agente Garrett recibe información de que Kansi se esconde en un hotel pakistaní. Pero cuando lo arrestan, hay un problema. Uno de mis temores cuando entré en el cuarto y lo vi era que no se parecía a su fotografía. Había subido de peso, tenía barba. Miré a los otros 3 agentes y les dije, no estoy seguro de que sea el individuo que buscamos. El agente Garrett debe estar seguro. Si no se identifica correctamente al sospechoso, no puede traerlo de regreso a los Estados Unidos. Estaba esposado boca abajo sobre la cama y tomé una almohadilla con tinta para las huellas dactilares, su pulgar, una hoja en blanco, y luego apoyé su dedo sobre la hoja. Cuando tuve su huella dactilar, me senté en el piso del hotel con una linterna, una lupa y las huellas. Encajan. Se encuentra Amir Amal Kansi, culpable de homicidio, tiroteo intencional y de utilizar un arma de fuego en la perpetración de un delito grave. Es sentenciado a muerte y ejecutado en el año 2002. El entrenamiento especial y la experiencia del agente especial Brad Garrett lo ayudaron a cerrar el caso. 1985. En las colinas de Arkansas, un ejército de extremistas planea derrocar al gobierno de los Estados Unidos. Difunden una doctrina de odio, homicidios y genocidio, realizando ataques en las iglesias y sinagogas. Los agentes federales deben desmantelar esta milicia, fuertemente armada, sin comenzar una guerra sangrienta. El FBI sigue un rastro hasta el complejo de un grupo violento de supremacía blanca, llamado El Convenio, la Espada y el Brazo del Señor, o CSA. El complejo está muy protegido, y los hombres que lo conforman están armados con granadas, decenas de armas automáticas y hasta un cohete antitanque. Los investigadores tienen que realizar arrestos y allanamientos, pero a diferencia de muchas circunstancias donde se utilizaría un grupo SWAT, esta situación es más delicada. Los informes confirman que hay mujeres y niños inocentes dentro del complejo. Con cientos de vidas en juego, no puede haber margen de error. Las autoridades que trabajan en el caso no tienen la experiencia o los recursos para enfrentarse al CSA. Y la Constitución de los Estados Unidos prohíbe la participación militar para contribuir en investigaciones civiles. El FBI convoca a un grupo táctico altamente entrenado llamado Equipo de Rescate de Rehenes, o HRT, el equivalente en la agencia de la Fuerza Delta del Ejército. El HRT actúa como una unidad antiterrorista dentro de las fronteras de los Estados Unidos. En 1985, el agente especial Danny Coulson era el comandante del HRT. El HRT es un atacante. Su trabajo es dirigirse a un punto que se encuentra en crisis, neutralizar a los terroristas y rescatar a los rehenes. Pero este no era un tipo de situación así. Estas personas estaban muy bien armadas y eran temibles. Y queríamos evitar un tiroteo. Para llevar a cabo el arresto y realizar el allanamiento, Coulson necesita adaptarse a las circunstancias. Sin cuestionarse su método de ataque tradicional, idean una forma diferente de abordarlos. La buena reputación del FBI dependía de este caso. Y además creíamos sin duda que la mejor manera de hacerlo era fijar un perímetro a escondidas, lo cual sería muy peligroso y difícil. Pero sin dudas, menos peligroso y difícil que atacar el complejo. Durante la primera fase de la operación, grupos de reconocimiento penetran el perímetro del complejo en la oscuridad de la noche. Evitan a las patrullas del CSA con sensores de mano y aviones. Tras 10 días de búsqueda,
un grupo de francotiradores del HRT informa que una patrulla del CSA está a punto de encontrarse inadvertidamente con su posición. Como líder del grupo, Coulson debe tomar una decisión en fracción de segundos que podría afectar la vida de cientos de personas. De octubre, solo en Discovery Channel. En 1985, el FBI está acercando al CSA, una organización paramilitar de derecha con base en Arkansas. Más de 200 agentes rodean en forma secreta su complejo. Francotiradores del FBI informan que una patrulla del CSA está a punto de descubrirlo. El líder del equipo de rescate de rehenes del FBI, Danny Coulson, debe actuar con rapidez. Un mínimo error podría desatar una guerra sangrienta. Su decisión es llamativa. Dije que les gritaran, que dijeran que eran del FBI, que les pidieran que volvieran. Y todo el mundo me miraba como diciendo, pero ¿por qué no atrapamos a estos dos sujetos? Yo no quería hacer eso. La táctica de Coulson está calculada para la máxima eficacia. Prefería darles un gran susto a estos muchachos. Pero al mismo tiempo quería que entendieran que si yo les daba la orden tenían que obedecerla. Quería que se acostumbraran a obedecer mis órdenes, o a las órdenes de mi equipo. Y en segundo lugar, demostrarles que no íbamos a lastimarlos. El francotirador pone sobre aviso a la patrulla y les ordena que regresen. Ellos obedecen, pero ahora el CSA sabe que el FBI está fuera de su complejo. Comienza el enfrentamiento. Ahora, alguien debe negociar la rendición del líder del CSA. El HRT no se encarga de las negociaciones, pero trabaja muy de cerca con el grupo de ciencias del comportamiento de Cuántico. El FBI trata de determinar la manera más efectiva de negociar con el líder del CSA, quien según sospechan no estará dispuesto a hablar con el negociador. Quería hablar solo con el comandante del HRT. Quería que fuera entre comandantes o generales. La política de negociación del FBI fue siempre que los líderes nunca negocian. El líder del HRT, el comandante a cargo, nunca se dedica a negociar. Sabemos que cuando el líder negocia se pierden algunas técnicas. No se puede hacer tiempo, no se puede jugar al bueno y al malo entre el negociador y el comandante. Sin embargo, el FBI decide que quieren que Coulson haga el papel de negociador, porque es su única opción. No me sentía cómodo. Soy una persona de tácticas. Había sido francotirador, miembro del equipo de SWAT y líder del equipo de SWAT y había entrenado como operador. Pero no me habían entrenado para negociar y no sabía si lo podía hacer. Me gusta mucho más entrar a buscar al sujeto que tratar de hablar con él. Pero fueron muy categóricos en que tenía que ser así. Con su experiencia en observar negociaciones y un rápido entrenamiento en el lugar, Coulson logra adaptarse a su nueva posición. El líder del CSA hace su primer contacto cuando llama al puesto del comandante del FBI y habla con Coulson. Hablamos por teléfono unos minutos sobre las cosas que queríamos hacer. Me ofreció que lo dejáramos salir porque tenía que hablar conmigo en persona y verme, pero que también se le permitiera regresar dentro. Yo estuve de acuerdo, lo cual se aleja completamente de la política del FBI. Rápidamente nos contactamos con el cuartel general del FBI, porque estaba por violar la política del FBI al tener básicamente en mis manos a un fugitivo tan buscado, a un terrorista, y dejarlo ir. Entonces nos comunicamos con el subdirector y lo aprobó en 2 palabras. Él dijo, sí, hazlo. Tras una serie de encuentros cara a cara, el líder sale del complejo. Le dice a Coulson que aunque él y muchos de sus seguidores quieren rendirse, hay otros que pelearán y que no los pueden controlar. Entonces dijo, necesito ayuda. Dijo, hay un sujeto que es nuestro guía espiritual y necesito su consejo y su ayuda para convencer a los demás de lo que hay que hacer. Y pregunté quién es. Respondió Robert Millar. No tenemos que especificarlo. Otra vez se trataba de algo contra la política del FBI. Traer a un cómplice a una situación de crisis no solo para negociar, sino además para ingresar. En la historia del FBI nunca se había hecho algo así. Nunca permitirían que eso sucediera. Que una tercera persona que simpatizaba con la gente con la que estábamos negociando entrara y fuera parte de la negociación, fuera que salieran o no. Era un riesgo inmenso, pero valía la pena hacerlo.
Coulson consigue la aprobación para permitir que el señor Millar negociara con los miembros del CSA. Permanece en el complejo por casi 24 horas. En la mañana siguiente, cuarto día del sitio, Millar y el líder del CSA finalmente salen. Salieron y dijeron, llegamos al acuerdo de que vamos a rendirnos. Saldremos y entregaremos nuestras armas pacíficamente. Como comandante del HRT, Coulson recibe la noticia con optimismo cauteloso. Siempre se piensa en lo peor que podría pasar. Hasta las cosas buenas hay que mirarlas con cierta desconfianza. ¿Era una distracción para salir por la parte de atrás y abrir fuego? Debíamos tener mucho cuidado. Coulson le da al líder 15 minutos para juntar a su gente y sacarla. Y a la brevedad, un francotirador me comunicó que estaban saliendo. Los francotiradores informaron que estaban vestidos de civil. Nada de camuflaje. No tenían equipos de batalla, no tenían armas a la vista. Milagrosamente, el HRT cumple su misión, sin haber disparado un solo tiro. Fue un final por el que todos habíamos rezado, y sabemos que fuimos muy afortunados. De no haber sido por la rapidez del agente Coulson para pensar y la habilidad para adaptarse en situaciones tensas, es probable que el enfrentamiento hubiera tenido un final más sangriento. Demuestra lo que puede hacer el FBI en situaciones de gran crisis. Demuestra la cantidad de diferentes disciplinas que tiene a su disposición. Cómo pueden utilizar recursos ilimitados en el centro de un problema. Es una gran máquina maravillosa, te va a moler si eres de los malos, y eso sucedió aquí. Esta no fue una historia del HRT, es una historia del FBI. Acabamos de ver apenas unas pocas maneras, de las tantas en las que trabaja el FBI para resolver casos. Con cada desafío de investigación que enfrentan, podemos descansar seguros de que la agencia hará lo que sea para proteger a los norteamericanos. No me sentía cómodo. Soy una persona de tácticas. Había sido francotirador, miembro del equipo de SWAT y líder del equipo de SWAT, y había entrenado como operador. Pero no me habían entrenado para negociar, y no sabía si lo podía hacer. Me gusta mucho más entrar a buscar al sujeto que tratar de hablar con él. Pero fueron muy categóricos en que tenía que ser así. Con su experiencia en observar negociaciones y un rápido entrenamiento en el lugar, Coulson logra adaptarse a su nueva posición. El líder del CSA hace su primer contacto cuando llama al puesto del comandante del FBI y habla con Coulson. Hablamos por teléfono unos minutos sobre las cosas que queríamos hacer. Me ofreció que lo dejáramos salir porque tenía que hablar conmigo en persona y verme, pero que también se le permitiera regresar dentro. Yo estuve de acuerdo, lo cual se aleja completamente de la política del FBI. Rápidamente nos contactamos con el cuartel general del FBI, porque estaba por violar la política del FBI al tener básicamente en mis manos a un fugitivo tan buscado, a un terrorista, y dejarlo ir. Entonces nos comunicamos con el subdirector y lo aprobó en 2 palabras. Él dijo, sí, hazlo. Tras una serie de encuentros cara a cara, el líder sale del complejo. Le dice a Coulson que aunque él y muchos de sus seguidores quieren rendirse, hay otros que pelearán y que no los pueden controlar. Entonces dijo, necesito ayuda. Dijo, hay un sujeto que es nuestro guía espiritual y necesito su consejo y su ayuda para convencer a los demás de lo que hay que hacer. Y pregunté quién es. Respondió Robert Millar. No tenemos que especificarlo. Otra vez se trataba de algo contra la política del FBI. Traer a un cómplice a una situación de crisis, no solo para negociar, sino además para ingresar. En la historia del FBI nunca se había hecho algo así. Nunca permitirían que eso sucediera. Que una tercera persona que simpatizaba con la gente con la que estábamos negociando entrara y fuera parte de la negociación, fuera que salieran o no. Era un riesgo inmenso, pero valía la pena hacerlo.
Coulson consigue la aprobación para permitir que el señor Millar negociara con los miembros del CSA. Permanece en el complejo por casi 24 horas. En la mañana siguiente, cuarto día del sitio, Millar y el líder del CSA finalmente salen. Salieron y dijeron, llegamos al acuerdo de que vamos a rendirnos. Saldremos y entregaremos nuestras armas pacíficamente. Como comandante del HRT, Coulson recibe la noticia con optimismo cauteloso. Siempre se piensa en lo peor que podría pasar. Hasta la boca abajo sobre la cama. Y tomé una almohadilla con tinta para las huellas dactilares, su pulgar, una hoja en blanco, y luego apoyé su dedo sobre la hoja. Cuando tuve su huella dactilar, me senté en el piso del hotel con una linterna, una lupa y las huellas. Encajan. Se encuentra Amir Amal Kansi, culpable de homicidio, tiroteo intencional y de utilizar un arma de fuego en la perpetración de un delito grave. Es sentenciado a muerte y ejecutado en el año 2002. El entrenamiento especial y la experiencia del agente especial Brad Garrett lo ayudaron a cerrar el caso. 1985, en las colinas de Arkansas, un ejército de extremistas planea derrocar al gobierno de los Estados Unidos. Difunden una doctrina de odio, homicidios y genocidio, realizando ataques en las iglesias y sinagogas. Los agentes federales deben desmantelar esta milicia, fuertemente armada, sin comenzar una guerra sangrienta. El FBI sigue un rastro hasta el complejo de un grupo violento de supremacía blanca, llamado El Convenio, la Espada y el Brazo del Señor, o CSA. El complejo está muy protegido, y los hombres que lo conforman están armados con granadas, decenas de armas automáticas y hasta un cohete antitanque. Los investigadores tienen que realizar arrestos y allanamientos, pero a diferencia de muchas circunstancias donde se utilizaría un grupo SWAT, esta situación es más delicada. Los informes confirman que hay mujeres y niños inocentes dentro del complejo. Con cientos de vidas en juego, no puede haber margen de error. Las autoridades que trabajan en el caso no tienen la experiencia o los recursos para enfrentarse al CSA. Y la Constitución de los Estados Unidos prohíbe la participación militar para contribuir en investigaciones civiles. El FBI convoca a un grupo táctico altamente entrenado llamado Equipo de Rescate de Rehenes, o HRT, el equivalente en la agencia de la Fuerza Delta del Ejército. El HRT actúa como una unidad antiterrorista dentro de las fronteras de los Estados Unidos. En 1985, el agente especial Danny Coulson era el comandante del HRT. El HRT es un atacante. Su trabajo es dirigirse a un punto que se encuentra en crisis, neutralizar a los terroristas y rescatar a los rehenes. Pero este no era un tipo de situación así. Estas personas estaban muy bien armadas y eran temibles. Y queríamos evitar un tiroteo. Para llevar a cabo el arresto y realizar el allanamiento, Coulson necesita adaptarse a las circunstancias. Sin cuestionarse su método de ataque tradicional, idean una forma diferente de abordarlo. Sobre una persona y la relación con su familia. El instinto y la experiencia del agente Jones fueron fundamentales para cerrar el caso. A veces es necesario el esfuerzo de todo un equipo para llevar al ladrón ante la justicia. Seattle, 1992. Un hombre armado comete una serie de asaltos temerarios a bancos, amenazando con matar a cualquiera que se interponga en su camino. Los agentes llaman al ladrón Hollywood porque cuando da los golpes usa un maquillaje exagerado y disfraces. En los siguientes 3 años, el asaltante roba 12 bancos y se lleva cerca de $1 millón, pero deja muy pocas pistas. Para atrapar a este asaltante escurridizo, la policía de Seattle y el FBI deben unirse a muchas otras agencias de seguridad para formar un grupo de investigación especial conocido como Equipo de Tareas. Subdirector ejecutivo Grant Ashley. Reunimos recursos de compañeros en el estado o la zona con los del FBI y algunos compañeros federales para concentrar las técnicas y capacidades especiales contra una amenaza en particular para obtener los mejores resultados.
Pero las autoridades del lugar y los agentes federales no siempre están de acuerdo. Los oficiales del FBI nombran a la agente especial Ellen Glasser, supervisora del equipo de tareas de Puget Sound. Teníamos 12 agencias distintas que tenían misiones e intenciones diferentes. Fue muy interesante porque tenemos distintas filosofías acerca de la forma de hacer las cosas, distintas políticas. Así que fue un desafío muy grande lograr que trabajaran todos juntos por el bien de todos. El detective de Seattle, Mike Megan, también es miembro del equipo de tareas. Lo tomé como si hubiera sido un invitado en la casa del FBI. Se les tiene mucho respeto, pero había que solucionar unos obstáculos, opiniones preexistentes o formadas por las apariencias. Tuvimos que dejar ciertas cosas de lado. El ego, ciertas actitudes, quién sería el líder o si la policía desempeñaría un papel secundario. Y tuvimos que llegar a un acuerdo mutuo. El equipo de tareas no puede esperar que se cumpla su misión si no logra trabajar como unidad. Cada día teníamos que trabajar en la comunicación entre los miembros del equipo. Había gente con carácter muy fuerte, pero mi filosofía siempre fue que si se ponen las relaciones en primer lugar y se trabaja en las relaciones con las personas, trabajar juntos en equipo no sería un problema. Con esta filosofía, Glasser logra la cohesión del grupo. El equipo de tareas trabaja como unidad. Juntos, como si alguien las hubiera sacado por alguna razón. Para descartar la posibilidad de que un agente de la policía hubiera asesinado a la joven, los investigadores a cargo ordenan a todos los agentes de la zona que entreguen sus armas de servicio. Un agente se rehúsa, George Wolney, quien insiste en que le robaron el arma. Wolney se convierte en sospechoso cuando los investigadores encuentran el cuerpo de su arma policial 357 desmontada en su camioneta. Alguien le quitó el cañón, la pieza fundamental para una prueba balística que puede relacionar el arma con la bala que mató a Robin Bishop. La policía también encuentra una caja de municiones en el armario del dormitorio de Wolney. Es la misma marca de bala que mató a Robin. A finales de 1982, el estado de California acusa de homicidio a George Wolney, pero como el jurado no llega a una decisión, el juicio se declara nulo. Se lleva a cabo un segundo juicio en la Corte Suprema, pero tampoco se llega a ningún resultado. Los investigadores están convencidos de que Wolney es culpable, pero ya no pueden acusarlo a nivel estatal. Acuden por ayuda a las autoridades federales. El agente especial Michael Randolph estudia el caso y reconoce que Wolney es tan astuto que procesarlo será difícil, sino imposible. Lograr que lo condenen va a requerir una gran tenacidad, tanto de parte de los agentes de campo como de los analistas especializados del Laboratorio Criminológico del FBI. El subdirector ejecutivo, Grant Ashley. La tecnología siempre fue una herramienta excelente, pero lo que sigue siendo más importante para el FBI es el aspecto humano. El examinador del FBI, Jim Carrigan, de la unidad del Laboratorio de Armas de Fuego y Marcas de Herramientas, procura establecer una conexión entre la evidencia y el sospechoso. Normalmente compararía las marcas en el cañón del arma del asesinato con las de la bala fatal, pero falta el cañón. Carrigan tendrá que pensar en otra manera para encontrar la verdad. Sabe que los investigadores confiscaron pinzas y llaves inglesas cuando hallaron el cuerpo del revólver. La pregunta era si era posible que se haya usado alguna de esas herramientas para sostener el cuerpo del arma mientras extraía el cañón. Carrigan decide utilizar una técnica conocida como análisis de marcas de herramientas. Advierte que hay una pequeña marca en el cuerpo del arma. Luego verifica todas las herramientas de Wolney hasta que encuentra una llave inglesa con un diente roto. Se parecía mucho a la marca que había en el cuerpo del arma. Así que usando eso como base, comencé a hacer marcas con esa herramienta y a compararlas bajo el microscopio. Pude llegar a la conclusión de que las marcas que se encontraban... La policía también encuentra una caja de municiones en el armario del dormitorio de Wolney. Es la misma marca de bala que mató a Robin. A finales de 1982, el estado de California acusa de homicidio a George Wolney,
pero como el jurado no llega a una decisión, el juicio se declara nulo. Se lleva a cabo un segundo juicio en la Corte Suprema, pero tampoco se llega a ningún resultado. Los investigadores están convencidos de que Wolney es culpable, pero ya no pueden acusarlo a nivel estatal. Acuden por ayuda a las autoridades federales. El agente especial Michael Randolph estudia el caso y reconoce que Wolney es tan astuto que procesarlo será difícil, sino imposible. Lograr que lo condenen va a requerir una gran tenacidad, tanto de parte de los agentes de campo como de los analistas especializados del Laboratorio Criminológico del FBI. El subdirector ejecutivo, Grant Ashley. La tecnología siempre fue una herramienta excelente, pero lo que sigue siendo más importante para el FBI es el aspecto humano. El examinador del FBI, Jim Carrigan, de la unidad del Laboratorio de Armas de Fuego y Marcas de Herramientas, procura establecer una conexión entre la evidencia y el sospechoso. Normalmente compararía las marcas en el cañón del arma del asesinato con las de la bala fatal, pero falta el cañón. Carrigan tendrá que pensar en otra manera para encontrar la verdad. Sabe que los investigadores confiscaron pinzas y llaves inglesas cuando hallaron el cuerpo del revólver. La pregunta era si era posible que se haya usado alguna de esas herramientas para sostener el cuerpo del arma mientras extraía el cañón. Carrigan decide utilizar una técnica conocida como análisis de marcas de herramientas. Advierte que hay una pequeña marca en el cuerpo del arma. Luego verifica todas las herramientas de Wolney hasta que encuentra una llave inglesa con un diente roto. Se parecía mucho a la marca que había en el cuerpo del arma. Así que usando eso como base, comencé a hacer marcas con esa herramienta y a compararlas bajo el microscopio. Pude llegar a la conclusión de que las marcas que se encontraron en el arma se produjeron con esa herramienta en particular y no con otra. Aunque esto apunta a que Wolney quitó el cañón de su arma, no es suficiente para demostrar que haya asesinado a Robin Bishop. Los investigadores podrán armar un caso si pueden encontrar una conexión entre la bala fatal y la caja de municiones que encontraron en el armario de Wolney. En un movimiento sin precedentes, el laboratorio decide emplear una técnica nueva que estuvieron desarrollando, la cual coteja el contenido molecular de las balas. El agente especial del FBI, Michael Randolph. Como un fabricante de balas como Remington Arms produce un lote de balas, este lote es diferente a todos los demás, es similar. La cualidad, capacidad o propensión a la violencia. Para Douglas, el hecho de que el asesino haya matado a tantas mujeres significa que tiene los medios para obrar sin que nadie en la comunidad lo advierta. Es alguien que trabaja en forma independiente. Dado que se recuperaron los cuerpos en zonas boscosas alejadas, al asesino podría gustarle mucho estar al aire libre. Hansen encaja con el perfil. Es dueño de un negocio pequeño y le gusta ir de casa. Ahora el papel del que elabora los perfiles cambia de confirmar sospechas acerca de un sujeto a ayudar a los investigadores a hallar bases para una orden de allanamiento. Las autoridades saben que deben buscar el arma que dejó los casquillos de calibre .223 que se encontraron cerca de los cuerpos. Le preguntan a Douglas si tienen que buscar alguna otra cosa. Estamos tratando con un asesino en serie. Todo comienza con una fantasía, y una de las cosas para continuar esa fantasía es guardar algún tipo de recuerdos. Lo llamamos recuerdos o trofeos, algo que fuera de las víctimas. No tiene por qué tratarse de algo costoso. Podría ser un reloj ordinario o alhajas de fantasía. Ellos se quedan con estas cosas. No las dejan a la vista de todos, las esconden en lugares secretos dentro de la casa, en un sótano, arriba en el ático o bajo los aislantes. Siempre lo esconden. Douglas ayuda a los fiscales a redactar la declaración jurada de 48 páginas. Un juez aprueba la orden de allanamiento. Mientras registran la casa de Hansen, los investigadores hallan los trofeos que Douglas había sugerido que buscaran, incluyendo las tarjetas de presentación de alguna de las víctimas. También dan con varias armas, entre ellas un rifle Ruger 223. Las pruebas balísticas demuestran que se trata del arma que disparó los casquillos encontrados cerca de varias escenas del crimen. Cuando se lo enfrenta ante todas las pruebas, Hansen finalmente se quiebra. Confiesa el asesinato de 4 mujeres y es sentenciado a 461 años, sin posibilidad de salir en libertad condicional.
Mientras que los que trabajan en la elaboración de perfiles proporcionan un perfil psicológico del criminal, los agentes en el campo utilizan su instinto, experiencia y razonamiento deductivo para introducirse en la mente de un sospechoso. La mañana del 25 de enero de 1993, un solo hombre armado abre fuego frente al cuartel general de la CIA en Langley, Virginia. Mata a 2 empleados de la CIA y hiere a muchos otros. El agente especial del FBI, Brad Garrett, llega a la escena del crimen e intenta reconstruir el motivo del ataque. Lo primero que se hace cuando se llega a la escena del crimen es lo obvio. Bueno, lo obvio parece ser que estaba dirigido a la CIA. Quizás estaba dirigido a los individuos a los que disparó, pero evidentemente se trata de alguien que quería hacerlo público durante el horario de máximo tránsito. Una conexión entre la bala fatal y la caja de municiones que encontraron en el armario de Wolny. En un movimiento sin precedentes, el laboratorio decide emplear una técnica nueva que estuvieron desarrollando, la cual coteja el contenido molecular de las balas. El agente especial del FBI, Michael Randolph. Como un fabricante de balas como Remington Arms produce un lote de balas, este lote es diferente a todos los demás. Es similar a cuando se le agregan los ingredientes a un pastel. En el primer examen balístico nuclear del FBI, los científicos colocan un fragmento de una de las balas de Wolny en un reactor nuclear, donde se absorben los neutrones y se hace radioactivo. Cuando se la mide, la radioactividad revela la cantidad precisa de cada elemento que compone la bala, una huella atómica. Luego los examinadores repiten el proceso con un fragmento de la bala fatal. ¿Y quién lo iba a decir? Hallamos aproximadamente 27 balas que coinciden con el plomo que se extrajo de la cabeza de nuestra víctima. En enero de 1984, George Wolny es llevado a juicio, pero esta vez a una corte federal. Gracias al ingenio y la resolución de los examinadores del laboratorio del FBI, Wolny es encontrado culpable y se lo sentencia a 90 años de prisión. 12 años más tarde, Wolny muere en prisión de un ataque cardíaco. El subdirector ejecutivo, Grant Ashley. Están los héroes olvidados de los que nunca se oye hablar, las personas que trabajan en los laboratorios que hacen que esto tenga sentido. Esto toma muchísimo tiempo y se necesitan personas con gran talento y paciencia. Sustentar un caso con evidencia científica sólida es una herramienta de toda agencia de seguridad. Pero cuando las autoridades no tienen sospechosos claros y tienen muy poca evidencia física, el FBI debe confiar en una de sus disciplinas más especiales y menos comprendidas, la elaboración de perfiles. 31 de mayo de 1985, en un camino solitario en Lexington, Carolina del Sur, Sherry Faye Smith, de 17 años de edad, revisa su buzón antes de desaparecer sin dejar rastros. 2 días de búsqueda inútil llevan a los investigadores a la conclusión de que fue secuestrada. Temprano en la mañana siguiente, los temores se hacen realidad cuando la familia de la joven desaparecida recibe una llamada del secuestrador. Él les explica que les devolverá a su hija y les dice que ese día más tarde recibirán una carta. Cuando finalmente llega la carta, la familia se horroriza. Escrito con la letra de Sherry, el documento estaba intitulado Última Voluntad y Testamento. Para identificar qué clase de hombre habría secuestrado a Sherry Faye, los investigadores recurren a los encargados de la elaboración de perfiles del FBI. De modo descarado, secuestra a Deborah May Helmick, de 9 años de edad, en el jardín delantero de una casa, a la vista de otro niño. Para John Douglas, el cambio del asesino por un crimen más riesgoso es signo de que se encuentra bajo presión. Hasta el momento, el crimen no refleja ningún tipo de dificultad. Sin embargo, lo que sucede cuando se ven otros casos, por ejemplo el de Ted Bundy, que asesina a una mujer en la casa Chi Omega y luego va tras una niña muy pequeña, es que comienza a perder el control por el estrés de estar bajo la lupa de las autoridades que tratan de atraparlo. Después de secuestrar a Sherry Faye Smith, el asesino se comunicó con la familia repetidas veces, pero esta vez guardó silencio. Douglas debe idear un plan para sacarlo. Sabe que los asesinos siempre siguen sus crímenes a través de los medios. Así que decide organizar un funeral, porque sabe que va a salir en los periódicos. Espera que esto reavive la fascinación que el asesino siente por la hermana de Sherry Faye, Dawn.
El secuestrador muerde el anzuelo y llama a Don. No pueden protegerte todo el tiempo. Bien sabes. Dios quiere que te unas con Sherry Pie. Es solo cuestión de tiempo. Luego, antes de colgar, el asesino le da una serie de indicaciones a Don. Bien, escucha con atención. Ve al norte. Gira a la derecha. Deborah May está esperando. Que Dios nos perdone. Los investigadores siguen las indicaciones. Allí, encuentran el cuerpo de Deborah May Helmick. Douglas sospecha que el asesino intentará secuestrar a Don. Mientras tanto, científicos forenses utilizan un proceso conocido como detección electroestática para leer marcas invisibles en el testamento de Sherry Fay. La información lleva a los investigadores a un sospechoso, Larry Gene Bell, un obrero del lugar. La policía interroga a gente que conoce a Bell. Cuando conocen más de él, los investigadores descubren que la información concuerda exactamente con el perfil de Douglas. Las autoridades arrestan a Bell. Las pruebas forenses y el perfil de Douglas ayudan a declarar culpable a Bell de 2 asesinatos. Es ejecutado el 4 de octubre de 1996. En este caso, Douglas jugó un papel decisivo para identificar al asesino desconocido. Los que trabajan en la elaboración de perfiles también pueden confirmar sospechas. En 1983, la policía de Alaska investiga al primer asesino en serie del estado. Desaparecieron. Ven otros casos, por ejemplo el de Ted Bundy, que asesina a una mujer en la casa Chi Omega y luego va tras una niña muy pequeña. Es que comienza a perder el control por el estrés de estar bajo la lupa de las autoridades que tratan de atraparlo. Después de secuestrar a Sherry Fay Smith, el asesino se comunicó con la familia repetidas veces, pero esta vez guardó silencio. Douglas debe idear un plan para sacarlo. Sabe que los asesinos siempre siguen sus crímenes a través de los medios. Así que decide organizar un funeral, porque sabe que va a salir en los periódicos. Espera que esto reavive la fascinación que el asesino siente por la hermana de Sherry Fay, Dawn. El secuestrador muerde el anzuelo y llama a Dawn. No pueden protegerte todo el tiempo. Bien sabes. Dios quiere que te unas con Sherry Pie. Es solo cuestión de tiempo. Luego, antes de colgar, el asesino le da una serie de indicaciones a Dawn. Bien, escucha con atención. Ve al norte. Gira a la derecha. Deborah May está esperando. Que Dios nos perdone. Los investigadores siguen las indicaciones. Allí, encuentran el cuerpo de Deborah May Helmick. Douglas sospecha que el asesino intentará secuestrar a Dawn. Mientras tanto, científicos forenses utilizan un proceso conocido como detección electroestática para leer marcas invisibles en el testamento de Sherry Fay. La información lleva a los investigadores a un sospechoso, Larry Gene Bell, un obrero del lugar. La policía interroga a gente que conoce a Bell. Cuando conocen más de él, los investigadores descubren que la información concuerda exactamente con el perfil de Douglas. Las autoridades arrestan a Bell. Las pruebas forenses y el perfil de Douglas ayudan a declarar culpable a Bell de 2 asesinatos. Es ejecutado el 4 de octubre de 1996. En este caso, Douglas jugó un papel decisivo para identificar al asesino desconocido. Los que trabajan en la elaboración de perfiles también pueden confirmar sospechas. En 1983, la policía de Alaska investiga al primer asesino en serie del estado. Desaparecieron decenas de mujeres, la mayoría bailarinas exóticas y prostitutas. A muchas no se las vuelve a ver, pero otras aparecen en tumbas poco profundas con casquillos de calibre .223 cerca. La policía estatal tiene un sospechoso, un hombre de familia de la zona, Robert Hansen. Un año antes, una prostituta le contó de nuestra víctima. En enero de 1984, George Wolney es llevado a juicio, pero esta vez a una corte federal.
Gracias al ingenio y la resolución de los examinadores del laboratorio del FBI, Walney es encontrado culpable y se lo sentencia a 90 años de prisión. 12 años más tarde, Walney muere en prisión de un ataque cardíaco. El subdirector ejecutivo, Grant Ashley. Están los héroes olvidados de los que nunca se oye hablar, las personas que trabajan en los laboratorios que hacen que esto tenga sentido. Esto toma muchísimo tiempo y se necesitan personas con gran talento y paciencia. Sustentar un caso con evidencia científica sólida es una herramienta de toda agencia de seguridad. Pero cuando las autoridades no tienen sospechosos claros y tienen muy poca evidencia física, el FBI debe confiar en una de sus disciplinas más especiales y menos comprendidas, la elaboración de perfiles. 31 de mayo de 1985, en un camino solitario en Lexington, Carolina del Sur, Sherry Faye Smith, de 17 años de edad, revisa su buzón antes de desaparecer sin dejar rastros. 2 días de búsqueda inútil llevan a los investigadores a la conclusión de que fue secuestrada. Temprano en la mañana siguiente, los temores se hacen realidad cuando la familia de la joven desaparecida recibe una llamada del secuestrador. Él les explica que les devolverá a su hija y les dice que ese día más tarde recibirán una carta. Cuando finalmente llega la carta, la familia se horroriza. Escrito con la letra de Sherry, el documento estaba intitulado Última Voluntad y Testamento. Para identificar qué clase de hombre habría secuestrado a Sherry Faye, los investigadores recurren a los encargados de la elaboración de perfiles del FBI, de la Unidad de Apoyo de Investigaciones en Quantico, Virginia. Los que trabajan en la elaboración de perfiles son agentes veteranos que reciben un entrenamiento especial en criminología y psicología aplicada. El agente especial retirado del FBI, John Douglas, hizo grandes avances en la elaboración de perfiles de conducta trabajando para el FBI. Por más de una década, él y otros más llevaron a cabo entrevistas con pirómanos, violadores, secuestradores y asesinos convictos en varias prisiones. Estudiamos sus recuerdos. Algo que nadie había hecho antes. El momento en el que estaban perpetrando el delito. Lleva tiempo. Pero una vez que estoy allí, consigo mucha información. Douglas y otros catalogan y separan por categorías sus hallazgos y crean una base de datos estadísticos, a partir de la cual los investigadores pueden inferir características de los criminales. Mi trabajo se parece al de un médico. Trato de llegar a un diagnóstico y me baso en los miles de casos en los que trabajé. En las miles y miles de entrevistas a delincuentes que cometí con respecto a la cantidad de kilómetros y la cantidad de metros hasta donde se encontraba ella. También me indicó que tenía una sutileza criminal, porque creo que esperó a que llegara a un estado de descomposición avanzado, lo cual haría que fuese más difícil para las autoridades determinar la causa y el método de la muerte. La noche del funeral de Sherry, el asesino vuelve a llamar y pide hablar con su hermana, Dawn. Hola. Se me fue de las manos. Lo único que quería era hacerle el amor a Dawn. La estuve observando. ¿A quién? En un momento escalofriante, el asesino usa el nombre de Dawn en vez del de Sherry. Los investigadores se preparan para la posibilidad de que el asesino pueda estar cambiando su obsesión asesina hacia Dawn. Así era la Discovery Channel. Después de pasar 2 semanas escondido, el asesino vuelve a salir. De modo descarado, secuestra a Deborah May Helmick, de 9 años de edad, en el jardín delantero de una casa, a la vista de otro niño. Para John Douglas, el cambio del asesino por un crimen más riesgoso es signo de que se encuentra bajo presión. Hasta el momento, el crimen no refleja ningún tipo de dificultad. Sin embargo, lo que sucede cuando se ven otros casos, por ejemplo el de Ted Bundy, que asesina a una mujer en la casa Chi Omega y luego va tras una niña muy pequeña, es que comienza a perder el control por el estrés de estar bajo la lupa de las autoridades que tratan de atraparlo. Después de secuestrar a Sherry Faye Smith, el asesino se comunicó con la familia repetidas veces, pero esta vez guardó silencio. Douglas debe idear un plan para sacarlo. Sabe que los asesinos siempre siguen sus crímenes a través de los medios. Así que decide organizar un funeral, porque sabe que va a salir en los periódicos.
Espera que esto reavive la fascinación que el asesino siente por la hermana de Sherry Faye, Dawn. El secuestrador muerde el anzuelo y llama a Dawn. No pueden protegerte todo el tiempo, bien sabes. Dios quiere que te unas con Sherry Faye. Es solo cuestión de tiempo. Luego, antes de colgar, el asesino le da una serie de indicaciones a Dawn. Bien, escucha con atención. Ve al norte, gira a la derecha. Deborah May está esperando. Que Dios nos perdone. Los investigadores siguen las indicaciones. Allí, encuentran el cuerpo de Deborah May Helmick. Douglas sospecha que el asesino intentará secuestrar